Cómo tener uno a unos efectivos con tu manager y sacar el mejor provecho de ese espacio que quizá tengas semanal o bisemanal. Dicho sea de paso, soy JP de InLab. Denle follow para aprender más sobre crecimiento y gestión de talentos. Vamos a concentrar en nosotros, ¿verdad? Los direct reports o las personas que vamos con nuestros managers a contarles sobre nuestro trabajo, sobre la semana o en general, ¿verdad? Lo que vaya a suceder en esta sesión, porque cada persona lo lleva de manera distinta y usualmente a los managers les toca llevar. Entonces, tenemos 4 consejos o 4 consideraciones que es importante tener para el caso de nosotros, los direct reports, en este contexto. Número 1, tenemos que pensar en por qué tenemos los uno a unos. Y esto es principalmente porque los managers tienen algunos objetivos que van a querer cumplir con las personas que tienen a su cargo. También van a haber preguntas que buscan responder, pero que no van a preguntar directamente. Sin embargo, si nosotros tenemos ese conocimiento, es muy valioso que podamos respondérselas, porque eso va a hacer que el espacio sea de más provecho y que se puedan llevar una mejor perspectiva de nosotros y del trabajo que estamos haciendo. Lo primero que el manager va a estar pensando es: ¿qué tanto está progresando esta persona? Y no es como que lleguen a juzgarnos directamente, pero si lo piensan, normalmente en cualquier relación que tengamos con una persona, sea laboral, de amistad, etc., los espacios que tenemos a solas son los que pueden ser de más provecho precisamente para poder comprender a esa persona. Y por eso es bueno que nosotros hagamos uso de ese conocimiento para responder esta primera pregunta. Para poder decir si estamos progresando o no, es importante que siempre nos aseguremos de dar visibilidad de nuestro trabajo de manera proactiva. Incluso en proyectos que tengan dificultades, asegurarse de tener cuál es nuestro aporte y hacérselo siempre ver a nuestro manager. Hablar sobre las metas que tenemos y ser consecuentes. Eso es lo primero. Después los managers usualmente se van a estar preguntando cómo nos pueden ayudar o cómo nos pueden habilitar. Si bien es normal que los managers tengan bastantes cosas y sean personas ocupadas, creo que como manager siempre voy a querer tener a las mejores personas en mi equipo y por ende invertir en esas personas es lo más sensato precisamente para poder ayudarles a crecer y llegar a su mejor versión. Entonces este es otro punto en el que también podemos ser intencionales para poder pedir ayuda. Ya casi vemos un poco más sobre cómo hacer esto. Y en general es un espacio para dar información. De nuevo, es el lugar donde podemos controlar un poco de manera muy directa la percepción que va a tener nuestro manager sobre nuestro trabajo. El segundo punto tiene que ver con ser intencional. Y esto es, cuando lleguemos a la sesión con nuestro manager, preparémonos. Es decir, llevemos puntos de discusión, llevemos contexto, llevemos cosas que sean estructuradas, porque también, de nuevo, no siempre para los managers es fácil contar con ese espacio. Algunos tienen que hacer mucho esfuerzo para garantizarnos tener ese tiempo de manera ocasional, dependiendo de las responsabilidades que tengan. Entonces, nosotros llevamos una agenda, llevamos puntos que queremos discutir. Estamos demostrando, 1, que sabemos planificar, 2, que somos intencionales, 3, que somos respetuosos y valoramos mucho el tiempo de esa persona. Y todas esas son cualidades necesarias que queremos transmitir a nuestros managers, que totalmente van a ser tomadas en cuenta en el momento de que se haga una promoción. Más si es algo que convertimos en nuestra manera de hacer, en la manera en que hacemos nuestro trabajo en general. El tercero tiene que ver con pensar en nuestras emociones. Porque a veces los uno a unos pueden ser también un espacio un poquito de desahogo. Porque uno puede hablar a veces de los problemas que tiene de cómo uno se siente. Sin embargo, los uno a uno no son para desahogarse. O a veces sí. Les explico. Esto va mucho realmente en la perspectiva de cómo el manager quiere llevarlo. Por ejemplo, yo intencionalmente y proactivamente le digo a las personas que está bien que hablen de sus emociones, sobre cómo se sienten, si tienen dificultades o algo por el estilo, en la medida en que se sientan cómodas haciéndolo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si tenemos una persona que tiene problemas de comunicación, pero tiene una dificultad, por ejemplo, familiar muy fuerte en ese momento? No tiene sentido que empecemos a hacerle énfasis y énfasis en que hay que mejorar esto y solucionar aquello, cuando lo que estamos haciendo es siendo poco empáticos. Entonces, por eso es que yo considero que esa parte es muy valiosa. Ahora, de nuevo, no con todas las personas se puede hacer. Entonces, ¿eso no es un espacio para desahogarse? A veces. Pero eso no implica que no podamos hablar de nuestras emociones de una manera un poco más funcional.
Y aquí es donde ya se vuelve muy útil y ya uno puede tener algunas reglas incluso para uno como report. Si su manager no le ha dado la información, uno puede ver un poco dentro de qué ámbito se puede mover y qué tipo de relación puede construir con esa persona, pensando en el nivel de confianza que le puede tener. Entonces, uno puede hablar de sus emociones de nuevo, haciéndolo de manera objetiva y viéndolo como algo contextual, por decirlo así. Entonces, siempre tratar, ¿verdad? De nuevo, de ponerlo como algo que no se vea como una excusa, ¿verdad? No llegar y decir como, es que llegué tarde toda la semana, pero es porque estoy muy triste. Y ya queda ahí. Entonces, de nuevo, no quita que sea algo que sea comprensible o si tenemos, por ejemplo, alguna condición que sea algo realmente que lo justifique. Pero no queremos que quede así, queremos expresarlo de una manera que se vea de nuevo constructiva e intencional. Entonces poder decir como he tenido algunas circunstancias que me han afectado en esta semana, pero estoy trabajando para poder mejorar X y Y. Ahora bien, hay momentos donde los que uno simplemente no puede trabajar para mejorarlo, ¿verdad? Casos, qué sé yo, que uno acaba de perder una persona importante, por decir algo. Ahí simplemente no. Uno tiene que superar el duelo. Entonces, en ese caso es aceptable poder decir, necesito un tiempo para esto, para poder recuperarme, para poder poner mis ideas en orden. Y de nuevo, es una manera que se puede expresar de una manera bastante genuina para invitar la empatía de la otra persona sin que se vea como una excusa, sino simplemente que se vea como algo realista. Entonces, esta es la manera de poder abordarlo. Y de ahí, de acuerdo a cómo nuestro manager interactúe con la respuesta que estemos dando, de ahí nosotros también podemos entender de nuevo cómo puede ser ese vínculo que podemos crear. Si es una persona con la que nos podemos expresar un poco más o si es una persona con la que nos tenemos que mantener dentro de lo funcional y que vamos a necesitar tal vez otro espacio para poder simplemente hacer catarsis, ¿verdad? Tal vez con un amigo, un familiar o incluso con un profesional de la salud mental, que también se vale. El punto número 4, ¿verdad? Y que ya se liga un poco con los puntos anteriores, es guiar la conversación y proponer, ¿verdad? Entonces, no es solamente tener una agenda, no solamente tener los puntos, sino de nuevo ya llevar como un estilo o un set de cosas que queremos llevar ahí y tener un objetivo claro de lo que queremos sacar de la conversación y de lo que queremos obtener de nuestra relación con nuestro manager. Entonces, ese es el primer punto, ¿verdad? En general estamos buscando cultivar una relación. Si nuestro manager no está teniendo la iniciativa, al final de cuentas nosotros somos los que perdemos. Porque nuestro trabajo puede quedar un poco invisibilizado. O simplemente si nuestro manager no está tan interesado en lo que estamos haciendo, pues mal por nosotros. Porque es una persona que tiene mucha injerencia sobre nuestro trabajo, incluso sobre nuestra permanencia o la posibilidad de progresar dentro de un equipo o dentro de una compañía o tener un mejor rol, etc. Entonces, 10 de 10 hay que pensar en gestionar a esta persona. Entonces, lo número 1, siempre empezar con un contexto, ¿verdad? Sobre cómo han estado las cosas, cómo analizo el panorama, pero ser muy claro en qué estoy haciendo para mejorarlo y cómo puedo crecer. Esos puntos nunca pueden faltar, entonces siempre, desde que están recabando las ideas mentalmente antes de prepararse, piensen también en eso, cómo le doy una perspectiva de crecimiento, cómo le doy una perspectiva creativa, cómo le doy una perspectiva de proactividad, para que no sea nuestro manager quien nos tenga que preguntar. Segundo, siempre asegurarnos de discutir metas que podamos hacer en conjunto, es decir, que podamos involucrar a nuestro manager. Ojalá, para poder darle accionables también a nuestro manager, para darle trabajo y que esté con bastantes cosas por hacer. Esto es un poco tricky porque normalmente nuestro manager va a tener más habilidades y mañas para poder devolvernos el trabajo. Las cosas que tratamos de darle de alguna manera siempre se vuelven y terminan como tarea de uno. Pero siempre hay puntos, ¿verdad?, donde se puede hacer algo al respecto. Ahora, esto hay que hacerlo con cuidado. Porque uno no quiere parecer la persona que es como, mira, es que, ¿por qué no me hace el brete, verdad? Si soy alguien de tecnología, es como, sí, es que es muy difícil enviar cambios a los usuarios y la verdad es que qué pereza. Esa no es la impresión que queremos dar, ¿verdad? No ese es el tipo de trabajo que queremos darle a nuestro manager, sino es, pensemos en nuestra carrera, pensemos en con cuáles personas nos puede poner en contacto, con quienes podemos interactuar un poco más,
cómo podemos modificar nuestro rol de manera formal, ojalá, o tener oportunidades fuera de lo que estamos haciendo. Entonces ahí es donde se puede llevar la conversación. Es muy usual que dependiendo de lo que uno pida que le digan que no, pero uno tiene que entender el porqué de ese no y ver cuál es el trasfondo de ese no. ¿A qué me refiero con eso? Si uno llega un día, ¿verdad? Y es ingeniero y quiere ser CTO y pide que lo vuelvan CTO, no lo van a volver CTO. Más si el manager de uno ni siquiera es el CTO para empezar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ni siquiera tiene ese poder, ¿verdad? Pero ahí entonces uno lo puede empezar a descomponer un poco y decir, ok, ¿cuál es mi propósito acá? ¿Qué es lo que quiero hacer más? ¿Qué son las cosas que más me llenan? Y entonces empezar a meterse por ahí. Entonces, es decir, si yo quiero trabajar más con clientes, entonces proponerlo de esa manera y llevar cosas pequeñas, cambios pequeños que yo puedo hacer, que mi manager sienta tal vez que no cambian tanto mis objetivos, pero que me pueden acercar ahí. O demostrar que estoy investigando o que estoy estudiando sobre libros, tendencias, tecnologías, etcétera, que me ayudan a estar más cerca de ese rol y dar esa visibilidad. Y de nuevo, pedir ayuda con esa parte. Entonces, vamos a pedir ayuda para poder tener oportunidades, tiempo, responsabilidades o conexiones con otras personas, principalmente. O consejos también, porque usualmente vamos a tener o esperamos tener managers que tengan bastante conocimiento y bastante experiencia. Y al final de cuentas no tenerle miedo a guiar la conversación. ¿Qué es lo que puede pasar? Que uno tenga un propósito muy claro, que ya se sentó a pensar, que ya descubrió y que ya sabe qué es lo que quiere hacer con su carrera y que en esa compañía no se puede hacer. Pero entonces yo les digo, ¿es realmente malo saber eso? Definitivamente no. Porque si sí se puede, genial. Trabajamos en trazar la ruta. Si no se puede, ya sé que no es la compañía para mí. Y entonces puedo decidir estar ahí porque necesito el trabajo, porque tengo salario, pero ya sé que mi carrera posiblemente vaya hacia otro lugar. Y lo mejor que puedo hacer es tener esa información para ser intencional y poder tomar el control. Entonces recuerden, al final de cuentas es encontrar el estilo, pero uno como manager siempre va a querer gente que proponga, que lleve cosas, que no tenga miedo a equivocarse. 10 veces vamos a preferir eso antes que tener a alguien que nada más llegue y se conecte puntualmente y diga como que está todo muy bien. No desaprovechen la oportunidad. Puesto en InLab tenemos una implementación de un estándar que permite hacer un seguimiento efectivo de Learning and Development y sacar provecho de los últimos avances de inteligencia artificial. De manera que pueden acceder al link en la descripción para saber más. Suscríbanse para aprender más sobre cómo hacer evolucionar a tu talento con InLab.